Bien, buenas tardes a todas y a todos los asistentes a esta nueva presentación de British Council España, la primera de esta primavera de 2024. En esta ocasión abordando un tema especial, un tema tan especial como las dos universidades que son objeto de la misma, Oxford y Cambridge, lo que habitualmente se llama Oxbridge, que son dos de las universidades, como sabéis, más prestigiosas del mundo. Y su historia se remonta a más de 800 años atrás, nada menos que al año 1096 y 1209, respectivamente. Son cuna del conocimiento, de la innovación y la excelencia académica, y ambas aparecen año tras año entre los primeros puestos de los rankings universitarios, no solamente dentro del Reino Unido, sino también a nivel mundial. Estas instituciones ofrecen una amplia gama de programas de pregrado, de posgrado, en diferentes disciplinas, desde humanidades hasta ciencias y tecnología, y sus estudiantes se benefician de una atmósfera académica estimulante y única. Su rica tradición, la red global de exalumnos influyentes, numerosos ingredientes para el éxito antes, durante y después de los estudios. Y como referentes universitarios a nivel mundial que son, tienen, como no, características diferenciales que abarcan los procedimientos, los plazos de solicitud y los criterios de admisión. Y hoy, para adentrarnos en estas diferencias y en general lo que tenemos que tener en cuenta si aspiramos a conseguir estudiar en ellas, tenemos hoy con nosotros una vez más a Sofía Goya de IEC, acompañada en esta ocasión por Amy Vincent, que es la directora de la oficina de IEC en Portugal, que también nos ayudará a adentrarnos en este fascinante mundo de estas dos grandes universidades referentes de la educación a nivel mundial, que son leyenda y realidad al mismo tiempo. Por lo tanto, podéis comenzar cuando queráis. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, lo primero que digo siempre, muchísimas gracias por invitarnos y por contar con nosotros. Para nosotros siempre es un orgullo colaborar con el British Council. Siempre me repito si hay gente que ha venido a otras charlas y tal, pero como yo misma fui al colegio British Council, pues es algo que siempre me hace mucha ilusión. Bueno, pues vamos a ver un poquito la agenda que vamos a ver hoy, que os vamos a contar un poquito quiénes somos, en qué consiste nuestro servicio. Luego ya nos vamos a centrar en por qué elegir Oxford y Cambridge. Luego, ¿qué tienen en cuenta de los candidatos estas dos universidades? Vamos a ver los requisitos de acceso, vamos a ver un poquito el proceso de solicitud, vamos a hacer especial hincapié en el personal statement y en la entrevista. Luego vamos a ver un poco cómo prepararse y al final vamos a hablar un poco del coste de la matrícula y demás. Y luego tiempo para preguntas. Bueno, pues un poco quiénes somos. Nosotros somos expertos en educación universitaria internacional desde el año 1996. Somos representantes oficiales de algunas de las mejores universidades del mundo, lo podéis ver en nuestra página web, que para nosotros lograr estos acuerdos, que siempre es un proceso que puede llevar incluso años, y mantenerlos, pues es algo que nos llena de orgullo. Más o menos cada año trabajamos con unos 300 estudiantes, entonces se puede decir que a lo largo de todos estos 2 años habremos asesorado a más de 10.000 estudiantes con éxito. Lo que nos caracteriza es la transparencia a lo largo de todo el proceso, es decir, el estudiante en todo momento está al cargo de su solicitud y esto es muy importante. Y luego atención personalizada para solucionar cualquier imprevisto. La verdad que a lo largo de los años vamos acumulando mucha experiencia, muchas cosas que cada año siempre hay algo que nos sorprende, ¿no? Digo, nunca habíamos tenido un caso así o nunca nos había pasado esto, pero ya la segunda vez hemos aprendido, ¿no? Y un poco tenemos como 5 valores que nos caracterizan, que es la educación, como pilar de la sociedad, la experiencia, que os decía antes, acumulada a lo largo de todos estos años, la excelencia, que es un poco algo a lo que aspiramos siempre en nuestro servicio, la empatía, sabemos que es un momento muy importante en la vida del estudiante, que es hoy elegir qué estudio y dónde me voy, entonces tratamos de ser muy empáticos y luego ponerle mucho entusiasmo, que os enamoréis del camino, del proceso para llegar a la universidad que sea más acorde con vosotros. Un poco nuestro servicio cubre desde cursos preuniversitarios de verano, grado y posgrado, doctorado, cursos de inglés y preparación de exámenes desde, oye, voy a hacer un máster, tengo que hacer el GMAT,
o voy a hacer Derecho en Cambridge y me piden el NAT, un poco tipos de exámenes de esos, ¿no? Y luego también trámites administrativos como visados, homologaciones, equivalencias. Aquí son algunas de las universidades donde han admitido a nuestros estudiantes, no son todas, pero algunas de ellas para que os hagáis una idea, ¿no? Y ya vamos a la cuestión, ¿no? ¿Por qué elegir Oxford y Cambridge? Como decía Joaquín en su introducción, todos somos conscientes, ¿no?, de la excelencia académica de estas dos prestigiosísimas universidades. Casi un poco da igual el área de estudio que miremos, que siempre los rankings a nivel mundial aparecen en el top 5, siempre. Luego, lo que tienen también, y esto no lo sabe mucha gente, es el sistema de clases pequeñas. En el caso de Oxford se llaman tutorials y en el caso de Cambridge se llaman supervisions, que básicamente consisten un académico y 1 o 2 estudiantes, lo cual te permite ir en profundidad en cualquier tema que estés investigando y convertirte en un experto, ¿no? O sea, vas a tener profesores de primer nivel que se dedican a ti y a otro compañero, entonces eso es increíble, la verdad. Luego también tienen el sistema de colleges, que no es algo que tengan muchas más universidades en Reino Unido, y el college es algo mucho más que el sitio donde vas a vivir. De hecho, por ejemplo, cuando hagáis el proceso de solicitud a estas universidades, los primeros que evalúan esa solicitud son los colleges. Cuando hagáis la entrevista, os van a entrevistar en vuestro college, ¿vale? Entonces, son importantes. Luego también tienen recursos e instalaciones únicas. Todos hemos oído hablar de las magníficas bibliotecas que tienen estas universidades. El otro día estaba leyendo que me parece que era la Universidad de Oxford, en la biblioteca tienen miles y miles de libros y de hecho es la única biblioteca en Reino Unido que recibe un ejemplar de cada libro que se publica en el país. O sea, imaginaros eso, es una locura, ¿no? Luego, investigación que cambia el mundo. Aquí se me ocurre un ejemplo contemporáneo, ¿no?, que es cuando la época de COVID, ¿no?, la vacuna de COVID, que la desarrolló AstraZeneca en colaboración con Oxford. O sea, que cuando hablamos de investigación que cambia el mundo es de ese nivel, ¿no? Y luego, por supuesto, excelentes salidas profesionales. Y aquí quiero pararme un segundo. Es verdad que en España, ¿no?, a veces tenemos mucho la idea de voy a trabajar en algo relacionado con el área de estudio y demás, pero es cierto que en Reino Unido tienen una mentalidad mucho que se enfoca en el tema de las habilidades transferibles, ¿no? Entonces, tenemos casos que hemos oído, por ejemplo, de estudiantes que han ido y han hecho historia en Cambridge y a lo mejor terminan trabajando en banca de inversión, porque es una persona que puede investigar sucesos económicos que haya habido en el pasado, hacer predicciones para el futuro. Entonces, las salidas que tienes profesionales, con independencia a lo mejor del área de estudio que hayas hecho, son increíbles. Luego, ¿qué tienen en cuenta Oxford y Cambridge del estudiante, ¿no? ¿Qué información recaban? Lo primero que ven es el expediente académico, ¿no? Las notas del estudiante desde cuarto de la ESO o equivalente. Luego, muy importante, el personal statement, que más adelante vamos a explicar un poquito más en detalle lo que es y vamos a dar algunos tips. La carta de recomendación, ¿no? Normalmente se pide una carta de recomendación a un profesor. Aquí muchas veces me preguntan, oye, la carta de recomendación, si voy a estudiar ingeniería, ¿tiene que ser del profesor de matemáticas o de física? Pues no tiene por qué. Tiene que ser del profesor que mejor te vaya a vender a ti como candidato, que mejor vaya a hablar de ti, ¿vale? Otra gente me dice, oye, la pido al director del colegio. No es tanto de impresionar con el cargo de esa persona, sino que realmente hable de ti con cosas más allá de tus notas. Luego, el examen de admisión, esto es muy importante, muchas de las carreras, tanto en Oxford como en Cambridge, tienen examen de admisión, entonces es muy importante que cuando estéis mirando veáis si tiene examen o no y cuándo es la fecha para registrarse para ese examen. En ocasiones, en algunas carreras piden un trabajo escrito, ¿no? A veces te dicen, oye, si has hecho algún trabajo de investigación en el colegio, ¿nos lo puedes remitir? ¿Vale? Y luego
entrevistas, ¿no? Mucha gente tiene la idea de que en Reino Unido te hacen entrevista en casi todas las universidades. En realidad esta es la excepción, no es para nada la norma, ¿no? No es tan común que haya entrevistas. En el caso de Oxford y Cambridge, sí, siempre. Luego, súper importante, otro mito, ¿no?, que hay en torno a las solicitudes de Oxbridge. ¿Es muchísimo más importante el personal statement o el examen de admisión o la entrevista? No. Ellos hacen una aproximación holística de todas estas cosas, ¿vale? No le dan más importancia a una cosa sobre otra, sino que van a mirar todo. Entonces, esto es muy importante. Luego, ¿qué requisitos de acceso tienen, no? Pues aquí hemos puesto 3 sistemas. Para los A-Levels, las dos te dicen que te piden entre AAA y A-Star AA, ¿vale? En el caso del IB, por ejemplo, Oxford pide de 38, 39 o 40, con 6 y 7 en tus asignaturas en Higher Level. Cambridge está un pelín más alto, ¿no?, que está entre 40 y 42, con 7, 7, 6 en tus Higher Level. En el caso del bachillerato español, las dos te ponen que te piden una media de 9 en bachillerato con 9 en alguna asignatura. Porque esto es importante, ¿no? Algunas carreras pueden pedir asignaturas específicas. O sea, si tú vas a hacer una ingeniería, seguro que te van a pedir matemáticas y física, como A-Level, como asignaturas en Higher Level si estás haciendo el IB o que estés haciendo el bachillerato científico-tecnológico en el bachillerato, ¿no? Esto es lo que pone, pero tiene un poquito de truco. Y con esto quiero decirte que hay estudiantes, ¿no?, que miran, oye, pues que yo tengo una media de 9 y tengo 9 en matemáticas y 9 en física. Pero ¿qué pasa? Estás compitiendo contra estudiantes de todas partes del mundo. Y si realmente solicito una persona que tiene 10 en todo, como suele ser lo habitual en esas universidades tan top, pues el de 9 puede quedarse corto. Entonces, casi, o sea, muchas veces en bachillerato español digo, oye, vas a necesitar 10 en todo desde cuarto de la ESO para tener una solicitud potente, ¿no? Después, un poco, ¿cuál es este proceso de solicitud? Lo más importante, elegir bien el curso. Vamos a ver ahora una serie de pasos y realmente toda la solicitud va a estar muy enfocada a demostrar el interés en el área de estudio, ¿vale? Esto es algo muy importante que quieren ver. Después, se puede elegir un college en concreto o hacer una Open Application. Haces una Open Application y Oxford o Cambridge te asignan un college. Otro mito que he leído, Open Application tiene menos opción de entrar, es mejor elegir un college. Mentira. Lo valoran las dos por igual, no quiere decir nada. Que elijas un college y te encante. Nosotros este año, de hecho, tuvimos un estudiante que dice, oye, yo he elegido este college porque es el que más pianos tiene y yo toco el piano y me encanta. Pues, por ejemplo, hay otra gente que lo elige porque es el que más cerca le queda de la facultad o lo que sea. Pero si haces Open Application, pues tienes también opciones iguales. Después, como os decía antes, comprobar las fechas de inscripción en los exámenes de admisión. Esto es importantísimo. Normalmente, septiembre, octubre o incluso antes abren los plazos de inscripción para estos exámenes y se suelen hacer en octubre. Entonces, si se os ha pasado la fecha, no hay nada que hacer. Entonces, esto es de las cosas más importantes a tener en cuenta. Después, rellenar la solicitud de UCAS, que UCAS, si no lo sabéis, es la plataforma por la que se solicitan plaza en las universidades en Reino Unido. Tú puedes elegir una carrera, 5 universidades, y ahí vamos a meter las notas de cuarto de la ESO equivalente, las notas de primero equivalente, y para segundo le pediremos al colegio unas notas estimadas, el personal statement y la carta de recomendación. Importante, para las solicitudes de Oxford y Cambridge, la fecha límite es el 15 de octubre y además solo puedes solicitar o bien Oxford o bien Cambridge, no puedes solicitar a las dos. El motivo que muchas veces preguntan, oye, ¿por qué es esto así? Nosotros lo hemos preguntado y lo que nos dicen es que sería realmente una pesadilla a nivel administrativo que se pudiera solicitar a las dos, entonces te hacen elegir entre una u otra.
Después, en el caso de Cambridge, tiene un Supplementary Application Questionnaire en el que ellos te pueden preguntar cosas que no puedan ver en el resto de la solicitud de UCAS. Puede ser, oye, ¿cuál es exactamente el temario de las asignaturas que has tenido este año? O mira, te vamos a pedir un personal statement adicional solo para Cambridge. Depende, ¿no? Te pueden pedir cosas diferentes. Lo habitual es que tú rellenes la solicitud por UCAS y luego te va a llegar un mail para darte de alta en un portal que se llama My Cambridge y ahí vas a poder rellenar estas cosas y tiene un coste. Creo recordar que es cercano a 100 libras hacer la solicitud, ¿vale? Me parece que está en 90 o así. Luego, puede ser que os pidan enviar esos trabajos escritos o que tengáis que hacer los exámenes de admisión, ¿vale? Lo de los trabajos escritos no es en todas las carreras, entonces ahí depende que te lo pidan o no. Después, el tema de la entrevista. Normalmente en octubre te mandan la invitación o en noviembre realmente, perdón, en noviembre te van a mandar la invitación a la entrevista y estas suelen ser en diciembre. Luego hablaremos un poquito más adelante de ellas. Y luego se conoce la decisión muy pronto, suele saberse en enero. ¿Vale? Que para el resto de universidades en Reino Unido tienen hasta el 16 de mayo para contestarte, en cambio Oxford suele saberse en enero. Vamos aquí con el personal statement. El personal statement es casi una de las partes, aunque os decía antes que la aproximación es holística, es un documento súper importante en la solicitud, ¿no? Porque si estamos viendo dos estudiantes que tienen 10 en el bachillerato, ¿cómo distingues a uno de otro? Pues lo distingues a través del personal statement, ¿no? Y ahí es vuestra carta de presentación. Entonces hemos puesto aquí una serie de consejos, ¿no? Siempre decimos, empieza a escribirlo cuanto antes, ¿no? Muchas veces hay la cosa esta de, oye, es que quiero hacerlo perfecto, quiero hacer un texto buenísimo, quiero hacer una entrada fenomenal, una salida. Empieza a escribir. O sea, lo primero es rompe ese folio en blanco y ponte a escribir. 80% del texto, ¿vale? Lo resalto que es importante, tiene que ir sobre el área de estudio. Demostrar ese interés, ese paso más allá del colegio, ¿vale? Y el 20% otros aspectos. Es decir, nosotros vamos a solicitar una carrera de física. Pues en el 80% del texto vamos a tener que estar hablando de nuestro interés en la física. Y como os decía, ese paso más allá del colegio, que eso ya a mí me gusta tanto la física, que tengo esta serie de actividades que ellos llaman supercurriculares relacionadas con física. Luego hablaremos un poquito de esto, ¿vale? 20% otros aspectos, oye, pues hago algún deporte o algún voluntariado o algo así, ¿vale? Se puede incluir ahí. Es más, si ese otro 20% se puede relacionar con el área de estudio, mejor. Luego, importantísimo, este personal statement va el mismo a vuestras 5 opciones, ¿no? A Oxford y Cambridge y a las otras 4 que pongáis. Entonces, no se puede mencionar ninguna universidad en particular. O sea, no puedes decir, oye, yo quiero ir a Cambridge por esto, porque las otras 4 ya te descartarían un poco, ¿no? Luego, es fundamental demostrar ese entusiasmo. Ellos lo que quieren ver es estudiantes que ya tengan un conocimiento previo de ese área de estudio y que realmente les interese. Luego, la propia palabra lo dice, pero es muy importante que sea personal. ¿No os imagináis la cantidad de personal statements que vemos en el que hablan mucho de los padres o de repente de algún personaje ilustre o famoso? No, ellos quieren saber sobre vosotros. Por eso se llama personal. Luego, evitar clichés. Siempre, de hecho, hay algunos artículos interesantes en UCAS de palabras más utilizadas, ¿no? Pero muchas veces evitar empezar con cosas como ever since I was a little kid, ever since I was a little child. Es muy difícil, ¿no? Que de siempre, desde que fueras pequeñito, a ti te encantase la ingeniería mecánica, ¿no? O sea, entonces ese tipo de clichés o usar la palabra passion o también cosas como o sea, que ya estén cansados de leerlas, ¿no? O sea, hay que oír un poco de eso. Luego, muy diferente, por ejemplo, a Estados Unidos, en Reino Unido no se ponen citas, ¿no?
En Estados Unidos sí que les suelen gustar las citas, aquí no, aquí se puede comentar alguna reflexión de alguien que os haya interesado en vuestro área de estudio y tal, pero es más importante mostrar vuestro pensamiento crítico o vuestras ideas después de oír a esa persona que poner una cita, ¿no? Y luego, muchas veces decimos, oye, dáselo a leer a otras personas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un poco como empresa y como equipo, un día a la semana lo solemos dedicar a leer los personal statements de los estudiantes con los que trabajamos, porque así, oye, pues el estudiante va a estar trabajando con una asesora, pero luego el resto como equipo se podría asimilar un poco al equipo de admisiones que lo va a leer, alguien que no te conoce y que lee esto, ¿no? Entonces es fundamental que lo lea otra gente para darte feedback, oye, de repente esta idea no se entiende o esto no está claro o lo que sea, ¿no? Después, la entrevista, ¿no? Normalmente son varias, ¿no? Casi siempre en Cambridge puede ser una, Oxford sí que suele hacer más de una. La entrevista tiene una duración de 20 a 45 minutos. Las fechas, como os decía antes, suelen ser entre diciembre y en enero. El formato desde el COVID suele ser online. Antes sí que te invitaban a ir a Oxford o Cambridge en persona. Ahora ya son siempre, diría, en formato online. Luego, son escenarios de discusión académica y resolución de problemas que sean relevantes para el curso solicitado. ¿Vale? He puesto aquí que no es una entrevista de trabajo, no van a pillar y no hacer caso de mitos o bulos. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de mitos, bulos que he leído, que he oído desde... de hecho, por ejemplo, hay un vídeo muy gracioso de Cambridge que habla sobre esto, ¿no? De, oye, yo pensaba que iba a ir y me iban a decir, si fueras un utensilio de cocina, ¿cuál serías? Y el candidato preocupado, oye, un cuchillo, ¿no? Que es muy agresivo, una cuchara que recoge y no sé qué. Mentira, mentira, no van a hacer nada de eso, ¿vale? Va a ser súper académico. Cuando digo también no es una entrevista de trabajo, o sea, sinceramente no hace falta, por ejemplo, que estéis con traje, camisa, corbata, no, como vosotros vayáis a estar cómodos, no van a fijarse tanto en eso, es algo más bien académico. Luego, un poco la forma de prepararse, ¿no? Yo recomiendo investigar mucho las páginas web de las universidades, tienen mucha información sobre cómo prepararse. De hecho, por ejemplo, en Oxford hay una lista de preguntas típicas por área de estudio y una manera de prepararse que igual os suena un poco rara es aprender a pensar en alto. Ellos quieren ver cómo razonáis, cómo pensáis. Entonces, probablemente os van a enfrentar a discusiones académicas y entonces que tú vayas diciendo qué te sugiere eso, qué pensamiento, para que el propio académico te pueda corregir, guiar o dar sugerencias, eso es muy importante. Luego, otra cosa que nos recomiendan es, muchas veces sabréis de antemano quiénes son las personas, los académicos que os van a entrevistar. No, no vale de nada, oye, voy a buscar a esta persona en LinkedIn o en Google o tal, para ver de qué está investigando exactamente. No quieren eso, porque de hecho te dicen, ¿no? Que si tú buscas a esta persona y dices, vale, su línea de investigación va por aquí y le preguntas de eso, te va a hacer preguntas muy incómodas de eso, porque además ahí sí que va a intentar ir a pillar. No les gustan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo mejor que puede hacer uno es tener ese interés en el área de estudio y aprender un poco a pensar en alto, a compartir ese pensamiento. Después, también, ¿cómo te puedes preparar para ser admitido en estas universidades tan top, aparte de las notas y demás? Pues bueno, los cursos de verano preuniversitarios que puedes hacer desde cuarto de la ESO. Hay cursos geniales que se hacen en Oxford y Cambridge, ciudad, no universidad, ¿no? Pero estos cursos incluso te quedas en el alojamiento de la propia universidad y son clases tipo tutorials. Y ves el área de estudio y ahí dices, oye, me gusta o no me gusta, y luego también, oye, indicas tu interés en ese área de estudio, ¿no? Una persona que en verano, en lugar de irse a la playa, se va 2 semanas a estudiar un área de estudio en concreto, pues demuestra bastante interés.
Pregunta típica, oye, ¿me van a coger por hacer un curso de verano? No, no, simplemente refuerza tu candidatura, pero no asegura que te vayan a coger. Pero bueno, sí que es un buen punto de partida. Prácticas o job shadowing. Conocer a alguien que trabaje en lo que tú quieres estudiar, pues puede ser muy bueno. Le puedes decir, oye, puedo visitar la empresa. O sea, puede ser alguien de vuestro entorno familiar o amigos, o incluso yo he tenido estudiantes que muchas veces dicen, oye, mira, he escrito directamente a un director de esta compañía y tal, lo encontró el email en la web y no sé qué, le mandó un email y he ido a tener una conversación con él. Eso puede ser algo maravilloso, que verdaderamente entendáis en qué consiste el trabajo, ¿no? en ese área de estudio. Luego, en el caso del IB, por ejemplo, tenéis el proyecto de CAS, que hay muchas veces, oye, si podéis enfocarlo a vuestra área de estudio, está genial. En otros sistemas, A-Levels o bachillerato, cualquier trabajo que tengáis adicional y lo podáis enfocar a vuestro área de estudio, genial, porque luego os puede valer para hablar de ello en el personal statement. Voluntariados, no es como Estados Unidos, que les encantan. Aquí, oye, pues un voluntariado te enriquece mucho a nivel personal, pero bueno, incluso en ocasiones se pueden vincular con el área de estudio. Entonces se puede mirar también, es una cosa muy buena. Cualquier proyecto personal que tengáis de, oye, pues yo es que he hecho, pues recuerdo, y Amy se acordará después, una estudiante que tuvimos que ella hacía kombucha en su casa y era una chica que le interesaba muchísimo el tema de la ciencia, la química y tal. Con eso me refiero a proyectos personales, ¿no? Se pueden enfocar al área de estudio. Oye, los viajes que hagáis y todo lo que podáis explorar, pues siempre viene genial. Oye, idiomas. Realmente, por supuesto, pues hablaréis español, que sois españoles y tenéis un nivel de inglés que te van a pedir de C1, pero todos los idiomas adicionales que sepáis, pues siempre suma, ¿no? Y luego, en el caso de Oxford y Cambridge, es fundamental las buenas notas, ¿vale? Muchas veces doy esta presentación enfocada a estudiar en Reino Unido en general y ahí digo, oye, un mito, hay que ser Einstein para ir a Reino Unido, ¿no? Los estudiantes, a lo mejor con notas más bajas pueden. Hay otras universidades que sí, pero el caso de Oxford y Cambridge, no. No, ¿vale? Luego, importante que quiero hablar de las actividades supercurriculares, ¿no? Os lo he mencionado antes. Las universidades más top en Reino Unido miran cosas que es ese interés, ese paso más allá en el área de estudio y lo llaman actividades supercurriculares, ¿no? Todo el mundo puede hacer extracurriculares, toco un instrumento, practico algún deporte, lo que sea, pero supercurriculares, me interesa tanto este área de estudio que voy ese paso más allá del colegio, leyendo libros en ese área de estudio, escuchando podcasts, vídeos de YouTube, charlas de TED, cursos online de estos, por ejemplo, los MOOCs, los Massive Online Open Courses, hay cursos gratuitos buenísimos de un montón de cosas. De hecho, os quería destacar aquí, por ejemplo, Cambridge tiene Higher Education Plus y Oxford tiene Oxflor, que son dos páginas en las que os proponen un montón de actividades supercurriculares, que sería genial para explorarlo y para mirarlo en vuestro tiempo libre, ¿vale? Esto es una cosa obligatoria para el caso de Oxford y Cambridge y para el resto de asignatura de universidades top en Reino Unido, muy, muy, muy importante. Luego, coste de la matrícula, ¿no? Muchas veces, ¿cuánto cuestan Oxford y Cambridge? Pues vamos a ver. Oxford tiene unas tasas académicas que se sitúan entre las 33.050 libras a 43.670. 43.670 es el grado de medicina, ¿vale? Que es la carrera más cara que tienen. Cambridge está entre las 25.734 libras a 67.194 libras. También es el caso de medicina. Cuando digo tasas académicas es solo eso, la universidad, tasas académicas. Por otro lado tendríamos el coste de vida, ¿no? Que sería el alojamiento, comer, un poco vivir allí. Oxford te dice que está entre las 12.105 libras a 17.595 por curso académico y Cambridge te dice que más o menos 14.600 libras. O
sea que, para hacerse una idea, habría que sumar lo que te cuesta la carrera más lo que te cuesta la vida, y eso sería lo que te cuesta vivir o sea, lo que te va a costar estudiar y vivir en estas universidades. Puede sonar caro, y sí, evidentemente lo es, pero si lo comparas a veces también con universidades en Estados Unidos, ¿vale? No es tan carísimo si lo comparamos. Luego, teniendo en cuenta que en Inglaterra las carreras son de 3 años, pues tampoco se te puede poner tan caro como te puede costar MIT o Harvard, ¿vale? Y ahora, al final, he preparado un slide un poco de datos curiosos, no sabía muy bien cómo llamarlos, si datos de interés o tal, lo he dejado en datos curiosos, un poco para la Universidad de Oxford, ¿no? Oxford recibe alrededor de 23.000 solicitudes para unas 3.300 plazas en cursos de grado. Evidentemente reciben muchas más de 23.000, pero 23.000 son las que reciben que cumplen con los requisitos de entrada, ¿vale? O sea, imaginaros. Y Cambridge alrededor de unas 20.000 para unos 3.500 lugares. De hecho, no tengo datos súper recientes, pero me parece que fue en 2021 o así. Estaba un día hablando con el representante de Oxford y me dijo que en los últimos 5 años, desde ese 2021, en los últimos 5 años, habían tenido 49 españoles en total. O sea, para que os hagáis una idea, es muy difícil entrar. Más datos así curiosos es alumnos ilustres, ¿no? Todos sabemos, yo que sé, Stephen Hawking, Tolkien, Gandhi, Oscar Wilde, Malala, Hugh Grant, el actor, ¿no? Son antiguos alumnos de Oxford. Cambridge tiene también sus alumnos ilustres, ¿no? Newton, Darwin, Alan Turing, Sylvia Plath, Emma Thompson. Entonces, son universidades que tienen, a las que han ido grandes personalidades. También hay algún español que nos pueda sonar. Luego también hay españoles que a lo mejor no han ido ahí pero han sido profesores. Y luego, ya, último dato así como graciosillo, es que, por ejemplo, muchas escenas de Harry Potter se rodaron en la Universidad de Oxford, pero tanto Oxford como Cambridge han sido escenario de numerosas películas. Y el dato curioso es que La teoría del todo se rodó en Cambridge, a pesar de que el Hawking era antiguo alumno de Oxford, ¿no? Entonces, como preciosos, ahora lo dirá Amy también, que las dos las hemos visitado, o sea, son sitios espectaculares en los que cuando uno va por ahí, de verdad que suena una frase súper cursi, pero sientes el peso de la historia, ¿no? En estos dos lugares. Antes decía Joaquín, me ha gustado mucho la palabra leyenda. O sea, es que de verdad sí, son un poco leyenda, y también decía y realidad, ¿no? Porque siguen ahora. Y con esto termino un poco, que aquí están, como siempre, los datos de contacto, por si nos queréis preguntar algo en más detalle, y ya preparadas para las preguntas. Perfecto, Sofía. Muchas gracias por tu excelente exposición. Vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes de la audiencia esta tarde. La primera pregunta que nos trasladan es respecto al apoyo que para los estudiantes que puedan tener dificultades con estas tan exigentes exigencias, valga la redundancia, académicas de Oxford y Cambridge, ¿qué tipo de apoyo pueden recibir los estudiantes para precisamente hacer menos dificultoso el acceso? Mira, voy a recordar aquí una cosa. Nosotros tenemos un estudiante ya terminado que admitieron en Cambridge, un chico estupendo que se llama Álvaro, y yo le dije, digo, Álvaro, realmente, o sea, igual le da vergüenza si digo esto, pero era un genio, ¿vale? Un estudiante que, por supuesto, tenía todo 10, había publicado libros de economía con 16 años. Yo me acuerdo un día que le dije, Álvaro, ¿cómo te hemos ayudado nosotros? Si es que tú eres un genio. Y Álvaro, que por aquel entonces tenía 17 años, me dijo algo y le cito muchísimas veces. Me dice, oye, Sofía, dice, esto es muy fácil. Dice, es como ir de safari con guía o sin guía. Con el guía te va a decir, cuidado, no pises ahí que te vas a caer, cuidado que hay barro, cuidado que no sé qué. Dice, y vosotros me habéis ido guiando. Entonces, realmente, si eres un candidato perfecto para
Oxford y Cambridge, probablemente no necesites ayuda de nadie, ¿vale? Porque, y esto es tirarme piedras contra mi propio tejado y tal, porque lo que yo he visto realmente en los estudiantes de Oxford y Cambridge es un nivel de excelencia tan alto. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención y lo he visto en estudiantes nuestros y es la humildad. También todos son gente excelente que encima no se lo cree. O sea, que son súper humildes. Entonces, realmente no necesitarían ayuda, pero lo que sí que podemos ser es esa guía que te va ayudando a digerir los pasos, esos, como decía Joaquín, tan exigentes, ¿no? Que te ayudemos a que no se te pase esa fecha del examen y que ser como un compañero que va contigo en este viaje con el que puedes rebotar las ideas y decir, oye, esto está bien, se entiende, no se entiende, ¿no? Un poco. Y luego las propias universidades, las propias webs, tienen grandísimos recursos, está todo fenomenal explicado, ¿vale? Entonces, así. En nuestro caso, el servicio que hacemos para Oxbridge es ayudar a elegir el área de estudio, porque es verdad que decías, Joaquín, al principio de la presentación que tienen muchos grados y tal, pero es importante saber también que son un poquito peculiares, son un pelín diferentes los grados que ofrecen a los que ofrecen en otras universidades. Entonces, entender esto para luego hacer como un buen mix de las otras opciones en UCAS. Luego también podemos guiar en estas actividades supercurriculares que hacer, ¿no? Muchas veces trabajamos con estudiantes desde cuarto de la ESO o incluso desde tercero a veces, de ir diciéndoles en este paso. Nosotros tenemos un servicio que se llama Homework Club, ¿no? En el que vamos viendo todas estas actividades supercurriculares, qué leer, qué escuchar, qué ver. Intentamos también adaptarlo mucho al estudiante, ¿no? Porque hay gente que te dice, oye, es que yo no me quiero leer un libro de ingeniería, pero de repente le encanta la ciencia ficción y podemos encontrar un libro que, siendo de ciencia ficción, esté relacionado con eso o ese tipo de cosas, ¿no? También buscar cursos que haya tanto presenciales como online, relacionados con ese área, un poco todo eso, ¿no? Perfecto, gracias, Sofía. La siguiente pregunta versa respecto a la importancia de los certificados de inglés, del nivel de inglés necesario para acceder a estas universidades, y preguntan en particular si influye de alguna manera o importa si el certificado C1 o el certificado de idiomas es de Cambridge, pero quieres acceder a Oxford. La cuestión yo la haría extensiva en general el nivel de idioma requerido para acceder a estas universidades. Mira, esa pregunta nos la hacen mucho. Igual que otro mito, oye, tengo que hacer A-Levels, que es el sistema de los británicos, o tengo que hacer IB, que es el bachillerato internacional. No. De hecho, este chico que os hablaba antes, Álvaro, él hizo el bachillerato español. Igual que tienen su tabla de equivalencias para todos los sistemas de bachillerato, también tienen su tabla de equivalencias para el nivel de inglés. Entonces, el nivel de inglés es un C1, que tú lo puedes demostrar con un Advanced, con un IELTS, a veces con un TOEFL, que es un examen más enfocado a universidades americanas, pues te dicen, oye, en el TOEFL pedimos tal nota. Entonces, verás en eso y no priman uno por encima de otro ni nada por el estilo. Entonces, ahí da un poco igual. Lo único importantísimo es que el examen normalmente no te lo van a coger con más de 2 años de duración desde la fecha, o sea, más antiguo de 2 años desde respecto a la fecha de comienzo del curso. Es decir, tú empiezas en septiembre de 2024, tu examen no puede ser más antiguo de septiembre de 2022. Ay, lo hice en junio del 22. No, ¿vale? Tienen eso porque consideran, oye, que aunque el examen en sí no caduque, el inglés es una lengua viva y si no lo usas, pues lo pierdes un poco. Entonces, esta es la norma. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Estas universidades, estas dos universidades, ofrecen algún tipo de prácticas, oportunidades de investigación o programas de estudio en el extranjero durante los estudios. Vale, yo creo que esto voy a dejar responder a Amy porque yo creo realmente que no es tan común en estas dos universidades. Tema investigación sí, pero year abroad y tal, no tanto, ¿no, Amy?
Sí, exacto. Hola, soy Amy. Sí, no es como tan común, pero sí que existen algunas oportunidades. Por ejemplo, en algunos cursos, por ejemplo, de idiomas o de historia, sí que, bueno, en algunos cursos de idiomas es obligatorio. En las otras, a veces hay posibilidades, pero depende un poco del año, de lo que hay, lo que están ofreciendo. Pero como parte de la carrera sería más para cursos de idiomas. Em, pero durante el verano hay más oportunidades para viajar, que eso puede ser para estudiar fuera, para estudiar en otro país, en una universidad, o para hacer investigación, un internship en otro país también. También existen algunas becas para eso, como por ejemplo el Turing Scheme, que es como el nuevo Erasmus después de Brexit. Um, y sí, y más sobre los internships. Las dos universidades, la de Cambridge y de Oxford, también tienen una página web en donde puedes ver todas las opciones que hay y puedes como registrarte. O otra cosa que siempre recomiendo es que cuando estás en clase, porque vas a tener una relación muy cercana con tus profesores, porque las clases son tan pequeños, que si estás en un tutorial o en un clase, y te parece súper interesante lo que estás aprendiendo, que siempre pregunta al académico, oye, me interesa mucho esto, me encantaría aprender más, quiero hacer más investigación, ¿habría alguna oportunidad para ayudarme? Porque hay cosas formales que puedes ver en el sitio web, en los sitios web, pero también no pierdes nada por preguntar también. Eso iba a decir yo, irme un poco en la línea de lo que decías, el tema de la investigación, en esas clases de tutorials, tú al final estás con un profesor que seguro que él va a estar investigando de algo y seguro que los estudiantes pueden ser partícipes de esa investigación. Sí, justo. Perfecto, pues muchas gracias a las dos. Y la última pregunta que tenemos ya esta tarde y que despierta la curiosidad es ¿cómo es la vida social en Oxford y Cambridge? ¿Cómo es el día a día de los estudiantes? ¿Equilibran de alguna manera los estudiantes lo académico, esta exigencia tan rigurosa con las actividades extracurriculares y sus intereses personales? Esta pregunta me encanta porque es verdad que hay un poco como mito de, madre mía, o sea, son todos tan genios que quedamos a estudiar todo el día. No, ahora va a decir Amy también de esto, que hay bastante vida social y luego hay una parte que a mí me gusta mucho, luego tienen un montón como de eventos súper elegantes, ¿no? De estas cenas que hacen, de hecho, por ejemplo, al principio en Oxford se inaugura el curso con una gran cena en la que vas vestidos los chicos de traje, las chicas de vestido largo, en esos comedores un poco como tipo Harry Potter, pero son como muy ceremoniosos, muy bonitos, y luego se van de fiesta como en el resto de universidades normales y tal. Y luego además tienen muchísimas tradiciones de cosas como, yo qué sé, el 1 de mayo tienen que hacer, correr alrededor de no sé qué y luego terminan... no me las sé muy bien. Recuerdo que cuando estuvimos ahí nos contaron así como varias cosas curiosas, que este tipo de cosas no pasan en otras universidades, ¿no? Pasa un poco con ellas. Y luego son dos ciudades que las dos, aparte de la Universidad de Oxford y Cambridge, tienen otra universidad en la propia ciudad. Entonces en Cambridge tienes Anglia Ruskin y en Oxford tienes Oxford Brookes. Entonces hay muchísima vida y muchísimo ambiente universitario, social, gente de todas partes del mundo. No sé, bueno, tema deportes. Eso, Amy, si quieres añadir más Ya, tema. sí, no, solo iba a decir también que pues como otras universidades tienen un montón de clubs and societies, que puede ser académico, por ejemplo, el club de geografía, pero también tienen Oxford, por ejemplo, la sociedad de vino, a donde vas a la sociedad para probar diferentes tipos de vinos. En Oxford creo que tiene más de 400 clubes y sociedades y en Cambridge también tiene un montón. Y además de, como había dicho Sofía, lo de las cenas muy formales que suelen ser parte del college life.
Y eso también es algo bonito sobre el college, ¿no? Porque vas a estar viviendo con gente que no están haciendo el mismo curso de ti y también es como un poco la vida social, es parte del college también, es parte de la experiencia. Pero lo de clubs and societies son para todos los colleges, entonces puedes conocer gente fuera de tu college, pero también tienes eventos dentro de tu college y hay mucha vida social. Sí. A mí me encantaba una, ¿te acuerdas, Emi, que nos dijo Álvaro? Álvaro estaba en varias, en la española, luego tenía algunas y tal de economía y demás, pero luego estaba en una que era de salir a buscar trufas con Sí. los fines de semana y tal, que es que eso solo puede pasar en Cambridge. Me pareció lo más, ¿no? Que eso en otras unis no lo tienen, ¿no? O sea, que hay de todo. Y si hay algo que se os ocurre y no hay, podéis crear la sociedad vosotros. Hay también, diría que, por ejemplo, en algunos actores famosos que han estudiado en Cambridge son famosos por ser parte del grupo de teatro de Cambridge. Y eso no habían estudiado teatro, porque no, pero por ser parte de la sociedad de teatro que es The Cambridge Footlights, ahí creo que es, sí, hay muchas oportunidades ahí también. Entonces, sí. Perfecto. Bien, pues parece que no hay más preguntas esta tarde y por tanto pasamos a concluir la sesión. Agradecer como siempre a Sofía y a Amy su gentileza por acompañarnos esta tarde, por la información tan valiosa que nos han ofrecido y por supuesto a todos vosotros los que estéis ahí asistiendo a estos webinars, emplazaros a las siguientes convocatorias que tendremos próximamente. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.